Dios la bendiga, mis hermanos y amigos. Para mí es un gran privilegio como ministro del Señor, por la gracia de Dios, presentarme una vez más para traerles un mensaje. Mi nombre es Lorenzo Flores, hermano Lorenzo, para servirles. Un mensaje que les voy a traer en este día para... Bueno, la Biblia dice que en multitud de consejeros está la victoria. La Biblia es palabra de Dios que tiene que ser predicada por hombres y mujeres llamadas por Dios al ministerio, porque es un libro santo, inspirada por Dios, es palabra de Dios. Y a mí Dios me ha dado este ministerio y este privilegio de servirle de esta manera, de esta forma, por la cual yo estoy muy agradecido y lo hago con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi amor para Dios, y todo es para Dios. En esta hora voy a orar para que sea Dios el que nos hable a través de su bendita y santa palabra. No necesitamos estar muy emocionados cuando predicamos la palabra, porque la misma palabra dice la Biblia: nunca esperes el momento de una grande acción. No. El Señor Jesucristo en su ministerio como Dios, como el Salvador del mundo, vino, y dice la Biblia que sentado en el templo les enseñaba. El sermón del monte, sentado les enseñaba a los discípulos. La Biblia no tiene uno, por ejemplo, de brincar o pasearse allá para acá. Es un libro santo que nosotros tenemos que predicarlo con mucho temor hacia Dios y reverencia sobre todo hacia Dios, para que como dice la Escritura, yo solamente he hecho, siervo inútil soy, solamente he hecho lo que tú me has mandado a que haga. Y es donde Dios se glorifica, donde demos todo el lugar a Dios y sea Él el que obre en nosotros y que hable en nosotros a través del Espíritu Santo. Y es lo que estoy tratando de hacer y es lo que Dios me ha llamado. Y aquí estoy. Voy a orar, como dije. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo me presento delante de tu presencia y delante de ti, Padre, para predicar este mensaje, Señor, de la Biblia, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu. Háblanos a través de tu palabra, Señor, a través de este tu humilde siervo. Háblanos, te oímos, Señor. Prepara los corazones para que reciban tu palabra en esta hora, Señor. Glorifícate de una manera especial, Señor. Y reprende todo demonio, todo lo que venga en contra del mensaje, Padre. Repréndelo, Padre, en el nombre santo de Jesucristo de Nazaret. Te lo pido por fe y por tu palabra, Señor. Lo declaro hecho. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Porque sé que tú me has oído. Gracias, Dios. La Biblia nos enseña que en Primera de Juan,
capítulo 5, 1 Juan 5, 7. Dice la Biblia que en el cielo son 3 los que dan testimonio. Es el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y el título de este mensaje que voy a predicar, le voy a poner por título El testimonio de Jesús. Así va a ser el título de este mensaje. El testimonio de Jesús. Escúchalo. Es para ti, para mí. Dice la Biblia en Primera de Juan, no había visto bien. En San Juan capítulo 5 y el versículo 39. Mira lo que dice. San Juan capítulo 5 y versículo 39 nos dice: escudriñar las escrituras. O sea que escudriñar significa estudiar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es palabra de Dios. La Biblia, Cristo es el camino para ir al cielo y la Biblia es el mapa para llegar al cielo. Aquí tenemos en la Biblia la vida eterna. Ahorita vas a escuchar más de esto. Dice: el testimonio, son 3 los que dan testimonio en el cielo. Y en San Juan, capítulo 3, en el libro de San Juan, capítulo 3, escucha palabra de Dios. Del versículo 1 al 11, ya que te dice: el testimonio de Jesús. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si lo que es nacido de la carne, carne es,
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, y le pide que le limpie sus pecados con su sangre, y el Señor lo salva. Y después de que ha sido salvo, se doctrina, como dice Mateo 28, el último versículo, se doctrina y se bautiza en las aguas, sumergiéndose en las aguas, todo el cuerpo, porque allí muere el viejo hombre y nace la nueva criatura. Ahorita vamos a ver parte de eso adelante. Entonces, y es como el viento, de donde quiera sopla. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, de Todopoderoso. No sientes, pero es por la fe se recibe la salvación, por la sangre de Jesús y el bautismo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. El testimonio de Jesucristo viene del Salmo 102, versículo 18, donde está escrita esa profecía que iba a haber un pueblo que iba a nacer. Y el Señor Jesús en persona, hablando con ese maestro de Israel, le dio el mensaje a Nicodemo. Y él le dice, ¿cómo puede hacerse esto? Si ya estaba escrito, ya era una profecía que estaba en el Salmo 102 y él no la vio. De que ahí va a haber un pueblo que iba a nacer de nuevo. Y ahora lo vemos aquí. El que no naciere del lago del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. El testimonio del Señor Jesús en las profecías donde hablan de su misión, de su ministerio, para lo que el Padre lo envió en este mundo. Dios nunca nos ha dejado solos. Porque desde que Dios puso este planeta, y en este planeta, esta tierra que Dios dice en la Biblia que la cuelga sobre nada, porque es poderoso. ¿Dónde estamos nosotros? Es un pedacito de tierra que le cabe en las manos al Señor. Aquí nos tiene. Y en esta tierra, ¿de qué nos puso aquí? Que puso hombre y mujer en esta tierra. Él, desde el momento que este hombre trajo el pecado al mundo y después tuvo que enviar a otro hombre para que quitara el pecado del mundo, Jesucristo hombre, dice el Génesis 3:15, que cuando Dios sentenció a la serpiente y a Eva, le dijo, a Eva le dijo, de tu simiente nacerá el Salvador. O sea que ahí mismo al momento que pecaron Adán y Eva, vino el Padre y Cristo a arreglar este problema.
Inmediatamente que ellos pecaron, ahí les proveyó Él un Salvador. Y hizo que Eva, como ella fue la que hizo el problema, hizo a Adán que comiera de la manzana. Ella fue la del problema. Entonces Dios ahí mismo hizo que Eva reparara el daño que hizo, haciéndola parir, haciendo que tenga un hijo de la descendiente de ella, que es donde vino Cristo, a Belén. Dios siempre se preocupa por ti y por mí. Somos creación de Él. La Biblia dice que somos ovejitas de su prado, dice el salmista, y Él cuida de nosotros. Cuando nosotros como pueblo de Dios, y si no eres pueblo de Dios, te puedes hacer pueblo de Dios y venir a Cristo, para que Él ponga ángeles alrededor tuyo y te cuiden y te guarden de todo peligro, de toda maldad, y sea su nombre grande ante la presencia de Dios. Responsable de tu familia, de tus hijos, y no hagamos como este hombre aquí, donde le dice el Señor en el versículo 11, le dice: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibéis nuestro testimonio. El testimonio de Dios es que Él fue enviado, el testimonio de Jesús, el cual le puse el título al mensaje. El testimonio de Jesús es que Él vino en una misión especialmente a nacer en el pesebre, fue el Verbo hecho carne de la Trinidad del cielo, para ir a la cruz y derramar sangre por ti y por mí. Este fue el testimonio que el Señor Jesucristo ha dejado para nosotros, de que Él fue un cordero enviado por Dios a este mundo a derramar sangre por ti y por mí. Por eso la Biblia dice que, dice aquí, dice que respondió Jesús a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, o sea que tienes que nacer de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Cuando nacemos de nuestros padres, somos de hijos de la carne, nacidos de papá y mamá. Pero el nacimiento que Dios trajo a este mundo es que tienen que nacer de nuevo del agua y del Espíritu, y lavados sus pecados con la sangre del Cordero de Dios. Porque déjame decirte, Dios es santo y Él quiere que tú también seas santo como Él es santo. Vivir la vida en santidad, sin pecar contra Dios. Y si pecas, pídele perdón para que te limpie con su sangre, porque tienes abogado. Dios no comparte su gloria con el pecador, por decirlo así. No. Dios es santo y Dios es espíritu y quiere que le adoren en espíritu y en verdad, como le dijo la samaritana. Cuando tú vienes a Cristo y el Espíritu Santo te transforma en otra criatura, porque es el trabajo de tratar con el pecador del Espíritu, ese trabajo del Espíritu Santo. Él trabaja con el pecador, lo convence que está en pecado y que venga a Cristo para que lo salve, y Él lo transforma.
Y nadie puede amar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice la Escritura. Para esto, Dios, Jesús, es Dios. Él fue enviado para esta misión de traer un nuevo nacimiento, de comprar un pueblo recién nacido para su padre, para su papá. Para eso lo envió el Padre, para que fuese Cordero de Dios y presentase su cuerpo vivo clavado en la cruz del Calvario de las manos y de los piecitos del Señor. Ahí presentó su cuerpo en el holocausto delante del Padre por ti y por mí. Para eso fue enviado. Ese es el testimonio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros hemos creído en el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que fue clavado en la cruz del Calvario por nosotros, y que tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Como dije, cuando lo bautizan en las aguas, que le sumergen todo su cuerpo en las aguas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí deja sepultar el viejo hombre, y nace la nueva criatura, y son los pecados sepultados a lo más profundo de la mar, y nunca más se vuelve a acordar Dios de ellos. Eso dice la Biblia. No lo digo yo, hermano Lorenzo, no. La Biblia lo dice. Es que necesitamos nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Y te voy a dar otra escritura. Te voy a dar otra escritura que habla en primera de Pedro. Y aquí es primera de Juan. En primera de Pedro nos dice, en primera de Pedro 3:21, 3:21, Juan, aquí es Juan, en primera de Pedro, capítulo 3, o déjenme ver si es primero o segundo. Sí, primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 21. Dice así. O sea, debo leer del 20 para que puedas entender mejor. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. Y el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Dice que nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, que el bautismo de los hombres ya creados, como el Señor Jesús se bautizó de 30 años, ¿verdad? No está hablando de los niños, porque los niños, dice Marcos 16, ir predicar el Evangelio a toda creación. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que a un niño no le puedes predicar que se arrepienta, porque no sabe lo que son pecados. Son niños, son de Cristo. Así que el bautismo, dice aquí, en primera de Pedro, del apóstol San Pedro,
capítulo 3, versículo 21, dice, el bautismo que corresponde ahora, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una nueva conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. O sea, que tiene también que ver la resurrección de Jesucristo en este bautismo de las aguas. Tienen que predicarte a Cristo y decirte que Él murió por ti. Tienen que doctrinarte, como dice Mateo 28, doctrinarte y enseñarte que Jesucristo nació en un pesebre, que fue un cordero de Dios y que fue crucificado en la cruz y que derramó sangre para limpiar tus pecados y los míos. Tienes que doctrinar a esta persona antes de bautizarla. Por eso dice aquí que el bautismo es complemento de la salvación. Sí salva el bautismo, pero pero no quita la inmundicia de la carne. O sea que el pecado no lo quita, sino que te trae una nueva conciencia hacia Dios. Despiertas. Porque ya después del bautismo vas a ser un hombre joven, una nueva criatura, que naciste del agua y del Espíritu, y ya el Espíritu desciende sobre ti, y ya tú eres una nueva creación de Dios. Ahí sepultaste la rebeldía de tu pecado, como los diluvianos. Fueron muertos en el diluvio, pero Dios después fue y les predicó el Evangelio a ellos, porque ellos sepultaban su rebeldía en las aguas, como nosotros cuando nos bautizamos en las aguas. Ahí sepultamos la rebeldía de nosotros en las aguas, y nace la nueva criatura. Una vez más te digo que los pecados los sepulta Dios en lo más profundo de la mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Te perdonó, te lavó con su sangre tus pecados y los míos nos lavó, y somos hijos del Altísimo, hijos de Dios, que somos ahora peregrinos y extranjeros en esta tierra, y nuestra ciudadanía está allá en el tercer cielo, en el paraíso de Dios, a donde vamos a vivir por toda la eternidad. Esta es palabra de Dios. Es el testimonio de Jesús. El Señor siempre está con su creación. Él está con su pueblo. Él acampa alrededor de su pueblo y lo defiende de cualquier enfermedades que vienen de este mundo, cualquier ciclón, cualquier desastre que venga a este mundo, guerra, lo que venga a este mundo, a ti no te van a hacer nada. Porque la Biblia lo dice. En Jeremías capítulo 10 te dice que las naciones pecadoras temen a los desastres del cielo que vienen a la tierra, ya sea nieve, sea relámpago, sea trueno, sea tornado, sea remolino, sea ciclones. No le tema, dice el profeta Jeremías capítulo 10. Ese es para los que adoran ídolo, dice ahí. Perdón por la palabra, pero es que es la verdad de la Biblia. Y para eso he sido llamado yo a predicarte la palabra. Cuando tú vienes a Dios, Dios te limpia tus pecados. Y ya naciste una nueva criatura y eres creación de Dios. Jesucristo te sella con el Espíritu Santo, dice Corintios, y ya eres propiedad de Dios. Es como cuando tú compras algo y te dan las escrituras, la pagaste y es tuya. Él pagó con su sangre en la cruz por tu salvación. Cuando tú vienes a Él es tu Salvador, tu Dios, y Él cuida de nosotros. Por eso dicen que necesitas nacer del agua y del Espíritu y ser lavado con la sangre de Cristo que derramó en la cruz, para que vengas a ser un hijo de Dios, para que así Dios pueda compartir, como te dije, su gloria contigo. Él ama al pecador, pero no le gusta el pecado que está en el pecador.
Para eso Él vino, para deshacer las obras del enemigo que están en ti. Quiere salvarte, quiere librarte de todo lo que viene de mal a este mundo. Por ejemplo, ahorita en la pandemia que está pasando ahorita en el mundo, se está muriendo mucha gente porque no quiere creer al Evangelio. Ahora bien, Romanos capítulo 13, no nomás existe la ley de Dios del cielo, no, que son mandamientos, la ley de Dios, pero también existe la ley de la tierra y hay que respetarla, porque que no respete la ley de la tierra va a tener castigo, eso dice la Biblia. No dice el capítulo Romanos capítulo 13 lo dice, no dice el hermano Lorenzo, no, Romanos capítulo 13. Y si la ley está diciendo, los gobernadores que se están diciendo que uses el tapabocas y te laves las manos 2 o 3 veces diarias. Entonces, si tú no respetas esa ley que estás viendo con tus propios ojos, menos vas a respetar las leyes de Dios del cielo. Tienes que respetar también las leyes de la tierra. Si te están diciendo que te tapes la boca con una mascarilla, tápatela. Si están diciendo que te laves las manos, lávatelas. Eso es ser obediente a las 2 leyes, la del cielo y de la tierra. Y si tú haces eso, no hay diablo, no hay demonio que te toque. Porque Dios va a pelear la causa por ti. Tú no puedes pelear contra el enemigo, es más fuerte que tú y que yo. Pero Cristo está como poderoso gigante, como torre fuerte delante de ti para defenderte del enemigo. Dice la Biblia en los Salmos, en el 661 por ahí dice, que eres nuestra torre fuerte delante del enemigo y te ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y te ha dado autoridad sobre toda la fuerza del enemigo y nada te dañará. Poder de Dios. Dios está con nosotros. Él no nos ha dado espíritu de cobardía tampoco, sino de poder y de amor propio. Nada de miedo, porque está Dios en nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y también dice, no hagáis mal a mis profetas, ni toquéis a mis ungidos. Dice Dios, somos reyes y sacerdotes que Dios nos hizo para Dios el Padre. Y aquí estamos para predicarte, para enseñarte cómo puedes salir de las garras del enemigo. No te dejes engañar. Como he dicho, que te lean la Biblia antes de predicarla para saber qué capítulo te están predicando y qué versículo. No te dejes engañar. Abre los ojos. Pide a Dios sabiduría y ciencia. Cuando dice la Escritura que cuando tú temes a Dios, viene la sabiduría sobre ti. Cuando tú le temes a Dios. Y cuando tú te apartas del mal, llega la inteligencia hacia ti. 2 cosas tienes que hacer. Teme a Dios. Fíjate cómo andas, cómo hablas, qué haces. Que los ojos de Dios pueden estar sobre ti, viendo lo que tú haces. Si le aceptas, Él te protege de todo peligro. No tienes que tener miedo a la pandemia, no tienes que tener miedo ni al diablo, porque Dios es más poderoso que todo lo que existe en este mundo. No hay otro más poderoso que Dios. Estamos en sus manos. Ven a Él. Ven a Cristo. Te aconsejo. Y te sentirás el hombre más feliz del mundo. Toma en cuenta el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo a nacer de una mujer. El Verbo fue hecho carne.
sufrió, él no tuvo donde rescotar su cabeza, dice la Escritura. Las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre ni en qué tuvo recostar su cabeza. Todo eso lo sufrió y no dijo ni una palabra en contra. No pecó en nada, Él fue santo en todo. Y lo hizo por ti y por mí. Hasta le escupieron en la cara, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, le molieron su cuerpo a golpes. Por ti y por mí. No se avergonzó de ser Dios, llamarnos hermanos y amigos. Es algo grande, el Evangelio es algo grande, yo te lo predico, te lo explico. Sin sabiduría, el pueblo se desenfrena, dice el libro de Proverbios 29. Se desenfrena. El poder de la vida y la muerte está en el poder de la lengua, también dice el libro de Proverbios. Dios te ama y no quiere que te pierdas, ni yo tampoco. Yo te voy aconsejándote con la Biblia, con la palabra de Dios. No te hablo nada de mí, solamente de este Cristo glorioso, de este Cristo maravilloso, que yo te estoy hablando de que Él vino especialmente, dejó su trono, su gloria, allá en el cielo, vino aquí para ser pobre, para que nosotros seamos ricos en gloria con Él. Y triunfó Él, terminó su misión, de que Él fue profeta en lugar de Moisés, Él fue sacerdote por orden de Melquisedec en la cruz. Cuando presentó su cuerpo fue sacerdote y le quedó un ministerio pendiente porque vino a cumplir 3, cumplió 2 y le faltó el de rey. Va a ser rey de los judíos en el milenio, ahí va a completar, terminar su misión. Todavía no lo ha terminado, la va a terminar ahí en el milenio porque va a ser rey de Israel. Vamos a estar con ellos en Jerusalén en el milenio, 1000 años. Y después de los 1000 años dice la Biblia que el diablo va a ser suelto otra vez y va a engañar a la nación de Israel que nació en el milenio. Todavía va a engañar a gente de esa y todavía no nacen, y ya está profetizado que va a engañar Satanás a esa gente que va a nacer en el milenio. Ahí dice en el capítulo 20 de Apocalipsis, va a ser suelto por un poquito de tiempo, de tal manera que rodean a Jerusalén donde están los apóstoles, y ya cae fuego del cielo y los quema, y ya termina el mundo, y todo va al juicio del gran trono blanco. A ese va a sonar la última trompeta de Corintios, para esa gente que va a recitar del segunda resurrección. Que van a tocar la trompeta, la segunda trompeta, recitan a la segunda, final trompeta van a recitar para ir al trono blanco, va a ser juzgado por Dios. No vayas ahí, ven a Cristo para que no tengas que ir al trono blanco, que te juzgue Dios. Ven a Cristo, Él te ama, Él te quiere, Él te ama. Este ha sido el corto mensaje que he traído en esta hora, y voy a orar para los que quieran aceptar a Cristo. Yo como ministro de Dios te presento delante de Dios en este momento para que aceptes a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Sígueme con estas palabras que yo voy a decir y entrégate a Cristo. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, eres mi hermano. Dios te bendiga y te guarde. Busca
una iglesia que crea en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo y que bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la verdadera palabra de Dios, la verdad de Dios. Mateo 28, los últimos versículos. Ahora voy a orar por los que estén enfermos. Si estás enfermo, voy a orar. Ayúdame a orar también tú. Pon directamente con Dios para que Él haga la obra en ti, te sane. Padre santo y bueno, en esta hora, Señor, yo me acerco delante de tu trono y delante de tu presencia, a rogarte y a pedirte por los enfermos, Padre. Tócalos, sánalos, Padre, sánalos, Padre. Y si necesitan un milagro, hazlo en Él, Padre, en ellos, Padre Santo. En el nombre santo de Jesús de Nazaret te lo pido. Por fe y por tu palabra, Señor, lo declaro hecho. Gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Y que estos videos y estas predicaciones vayan hasta el fin del mundo. Que corra tu palabra, Señor, por todo el mundo. Ranchos, pueblos, ciudades y naciones, Señor. Toca corazones y sálvalos, Dios, en el nombre de Jesús. Y sánalos, Señor, en el nombre santo de tu Hijo Jesús te lo pido. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Gracias, Dios.